hablarle un tema que el Señor puso en mi corazón este viernes mientras estudiábamos la lección del viernes. Había un punto que se llamaba o se llama características del siervo de Dios. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, es capítulo 2. Y vamos a leer del 1 al 6. Vamos a ponernos de pie, hermano, para leer la palabra del Señor y para orar al Señor. En 1 Tesalonicenses 2, versículo del 1 al 6. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos ya lo encontraron? Y si no, pues ahí lo tenemos en la pantalla también. Pero la palabra del Señor leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y el versículo 4 quiero que meditemos, porque ahí es donde voy a basar este mensaje. Cuando el apóstol dice, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y continúa diciendo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vamos a orar al Señor. Te doy gracias, Señor, una vez más por tu presencia en este lugar, por tu palabra santa, Señor, aleluya, la cual es una bendición y un privilegio y un gozo. Predicar, proclamar, anunciar las buenas nuevas, Señor, el evangelio de salvación. Te doy gracias, Señor, y te pido que esta palabra venga a hablar, a edificar, a exhortar, a animar, a alimentar cada vida y cada corazón que escucha este mensaje, Padre. Para tu honra y para tu gloria, Señor, lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Le decía que me llamó la atención cuando estudiábamos el viernes este pasaje de 1 Tesalonicenses de la vida del apóstol Pablo. Si nos damos cuenta, ahí menciona algunas de las experiencias que él enfrentó por predicar el evangelio. Menciona, por ejemplo, lo que sucedió en Filipos. Dice que en Filipos fueron ultrajados. Y si nos vamos a la historia del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos, dice la palabra del Señor que empezó a predicar el evangelio. Ahí se encontró una muchacha, unos hombres que usaban una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha adivinaba la suerte, tenía un espíritu malo. La adivinación es un espíritu malo, la hechicería es un espíritu malo. No ande usted visitando hechiceras, no ande usted visitando que le lean la buena suerte, la fortuna o qué sé yo. Son espíritus malos. Y esta muchacha tenía ese espíritu de adivinación. Y dice la palabra del Señor que cada vez que pasaban los apóstoles por donde estaban ella, y ahí estaban sus amos, los que la controlaban, los que recibían ganancia, porque cada vez que adivinaba cobraban, que es lo que hacen las adivinas. Amén. Te cobran cada vez que vas, te quieren quitar dinero, etcétera. Pero es un espíritu de error, es un espíritu de mentira y es un espíritu diabólico. Y esta mujer, cada vez que pasaban los apóstoles, les decía: ahí van los siervos de Dios que anuncian el evangelio, escúchenlos, les traen las buenas nuevas. Y cada rato, y hasta los andaba persiguiendo, diciendo todas esas cosas, hasta que el apóstol se molestó. Se molestó porque un espíritu inmundo no tiene por qué andar anunciando lo que le corresponde al Hijo de Dios. Le molestó al apóstol Pablo. Y dice que cuando ya le colmó la paciencia, le dijo al espíritu inmundo, le ordenó: sal fuera en el nombre de Jesús. Y aquel espíritu obedeció.
aleluya, con el poder, por el poder de Dios, aleluya. Y aquella muchacha fue libre y ya no podía adivinar, ya no podía darle ganancia a sus amos. Y dice la palabra del Señor que estos hombres se enojaron, pues le quitó la fuente de dinero, le quitó la fuente de ganancia, y dice que levantaron hombres malos, más bien ellos mismos los agarraron, los llevaron delante del magistrado, delante de la corte, y los acusaron de que andaban predicando y andaban sublevando a la gente y andaban predicando que había otro rey además de César, que ese rey se llamaba Jesucristo, se llamaba Cristo, y que estaban predicando costumbres contrarias a lo que creían o lo que enseñaba la ley del imperio romano, etcétera, etcétera. Total, hermano, que dice la palabra del Señor que los agarraron, les rasgaron la ropa, los azotaron con varas y luego con látigos, los metieron a la cárcel, los pusieron en un cepo. Allá dice en Hechos 16, en un cepo. Un cepo no era nada más para detenerlos, un cepo era un instrumento de tortura, porque les abrían sus piernas de tal manera que más allá del límite y con el tiempo era una tortura, vaya, era una manera de torturarlos estando presos. Y ahí estaban, y es ahí donde la palabra del Señor dice que Pablo y Silas estaban cantando. En medio de la tortura, en medio de la cárcel, estaban cantando alabanzas al Señor. Dice la palabra del Señor que vino un estruendo que destruyó aquel cepo, que destruyó aquellas cadenas con las que los tenían amarrados, que se abrieron las puertas y que todos los presos se podían haber escapado, pero el apóstol Pablo los exhortó a que se quedasen. Y dice la palabra del Señor que cuando aquel soldado vio que la cárcel estaba abierta y pensando que todos los presos, sobre todo el apóstol Pablo y Silas, porque se los habían encargado a él, y si ellos se van, si ellos se hubieran ido, ese soldado lo hubieran muerto, le habían dado muerte, porque se lo habían encargado, era su responsabilidad de que no se fueran. Y cuando el soldado se iba a matar, mejor me mato antes de que me maten, porque era la sentencia. Ya sabía lo que le esperaba. Y Pablo le dice, no te hagas daño. Dice, aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre se impactó. Y es ahí donde encontramos aquella palabra del Señor cuando dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es ahí donde encontramos esa respuesta del apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquel hombre se convirtió a Cristo. Aquel hombre llevó, ya no los tenía en la cárcel, se los llevó a su casa, dice. Y ahí en la casa el apóstol Pablo le predicó a su familia y su familia se convirtió también. Aquel soldado, aquel guardia se convirtió. Y al siguiente día ya vinieron y les dieron órdenes que lo soltara, ¿verdad? Y la historia continúa y es otro mensaje y es otra historia. Pero lo que le quiero decir es que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de todo lo que él experimentó antes de llegar ahí, porque después de que salieron de ahí de Filipos, llegaron a Tesalónica, que es a donde ellos les está escribiendo. Y ahí menciona también que las cosas no fueron fáciles en Tesalónica. Ahí les dice que les predicó el evangelio, dice, tuvimos denuedo, a pesar de lo que habíamos pasado en Filipo, a pesar de los azotes, a pesar de la cárcel. Dice, no nos quitó el ánimo, no nos quitó el deseo. Dice, tuvimos denuedo, tuvimos ánimo, quisimos hacerlo. Dice, en nuestro Dios, dice, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición también. Porque llegaron ahí a aquella ciudad, hermanos, igual, ahí sí dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo llegaba a las sinagogas, donde se juntaban los judíos los sábados, y ahí les hablaba del Mesías profetizado. Ellos sabían que había un Mesías de la cual los profetas hablaban. Y Pablo les explicaba y les decía que ese Mesías es Cristo. Y dice la palabra del Señor que los convencía. Imagínense, él era un fariseo, él era un maestro de la ley. Conocía todo lo que ellos creían, sus enseñanzas, lo que esperaban, lo que la ley decía. Y ahora había visto a Jesucristo, se había convertido.
y se le había revelado a él como el Mesías. Y él les decía, yo sé, ese Jesús es el... Y dice la palabra del Señor que algunos creían, pero no todos creían. Y dice que aquellos que no creían se enojaron ahí en Tesalónica, igual. Y le querían hacer lo mismo que les hicieron en Filipos. Los querían agarrar, los querían azotar, los querían maltratar, los querían matar. Dice la palabra del Señor que no los encontraron. No, si ustedes se pueden leer la Biblia, no dice dónde estaba Pablo, dónde estaba Silas. Pero los fueron a buscar a una casa de un tal Jasón, así dice la Biblia que se llamaba Jasón, que había creído, que los había recibido en su casa, y los fueron a encontrar y los fueron a buscar y no los encontraron. Y al Jasón lo metieron a la cárcel, pagó la fianza, salió y fue a buscar a los apóstoles y de ahí se fueron a otra ciudad. Es más, fíjese, ahí es donde dice más adelante en 1 Tesalonicenses 2, que cuando salieron de ahí, pero ya habían creído, ya se había fundado la iglesia, ya había creyentes ahí en Tesalónica. Se fueron a una ciudad que se llama Berea. Y dice que en Berea, a ver dónde está ese pasaje. En Hechos 17, ¿sí? Hechos 17. Vamos, lo voy a leer nomás para que sepa de dónde salió el apóstol Pablo. En Hechos 17, hermanos, capítulo 17, versículo 10, dice, inmediatamente después de lo de Filipos, después de lo de Tesalónica, dice, los hermanos enviaron de noche, tuvieron que salir en la noche a escondidas para que no los vieran, para que no los agarraran, a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fíjese lo que dice ahí. Y estos, los judíos que estaban en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no se pusieron violentos, no se pusieron enojados. Dice que era gente noble. Yo siempre me maravillo, me pregunto, hermanos, con la personalidad de las gentes, con la personalidad a veces de los pueblos, de las naciones, de dónde venimos, de dónde nos criamos, de quién es nuestra familia. Y usted siempre se va a encontrar, hermanos, gente noble, gente que le habla a uno de Cristo. Y se interesan, vaya, les llama la atención. No necesariamente creen, pero cuando menos se interesan. Sí, cuéntame, dime acerca de Cristo, háblame acerca de Dios. No se enojan, no se molestan como muchos, ¿verdad? Que dicen, no me andes hablando. Y se enojan. Hay gente que se enoja. Bueno, pero la gente noble dice, a ver, vamos a ver lo que estás hablando. Explícame, dime. Y así dice la palabra del Señor que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque allá sí dice la palabra del Señor que algunos se enojaron. Los querían golpear, los querían maltratar, los querían matar. Amén. Todo eso, hermano, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo experimentó solamente con un propósito. Dice, de anunciar el evangelio de Dios, de evangelizar, de hablarle a la gente, de hablarle a otros de Cristo. Mire, esa palabra evangelio se traduce como buenas nuevas, pero cuando usted lo desglosa, vamos a ver de dónde viene la palabra. Una es la palabra eu, que quiere decir bueno, y se escribe EB, ¿verdad? Y la otra palabra es la palabra ángelos, que quiere decir mensajero, que quiere decir ángel, es la palabra, de ahí viene la palabra ángel, evangelio, amén. Oiga, hermano, ¿sabe lo que yo estaba pensando cuando estaba estudiando este mensaje? Que cuando usted y yo anunciamos la palabra de Dios, invitamos a alguien, le hablamos de Cristo,
Como le decía hace unos momentos, no le tiene que hablar de Cristo, usted lo invita a la iglesia, aleluya, Dios lo ve como un ángel. Evangelio. En inglés, fíjese, en inglés, ¿cómo se dice evangelio en inglés? A ver, aquí si me están poniendo atención los jóvenes. ¿Cómo se dice evangelio en inglés? Gospel, gospel, gospel. Gospel. Así no se dice, pastor, se dice gospel. Gospel. Y está la palabra God, y está la palabra spell, God, spell, lo que Dios spell, whatever God speaks, spell, dicen ahí, spell me, how do you spell it? Y están diciendo que no entienden lo que están diciendo. Se lo tiene que decir letra por letra. Decimos en español, deletréamelo para saber lo que me estás diciendo. Y es lo que Dios hace. Dios deletrea su palabra, su mensaje. El evangelio es la palabra de Dios deletreada, explicada de tal manera que el más sencillo puede entender, aleluya, que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que le ofrece salvación, perdón y salvación y vida eterna, aleluya. Evangelio. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Y ya después de que pasó todo eso y se fue, manda a Timoteo más adelante, y es Timoteo quien le da las buenas nuevas, porque Timoteo es el que le lleva el reporte de lo que sucedió en la iglesia de Tesalónica después de que ellos se fueron a predicar, a abrir otros mensajes. De hecho lo vimos el viernes también. El apóstol Pablo ¿cómo se dice? Los admira, los reconoce. Es más, se lo voy a leer, es en 1 Tesalonicenses 1, del 7 al 8, cuando dice, es más, desde el 6 dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Pero fíjese lo que le dice el apóstol Pablo. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Era una iglesia que a pesar de la oposición, a pesar de lo que experimentaron, dice la palabra del Señor que agarró la fe, su convicción, su dedicación a Dios de tal manera, aleluya, que se recorrió su buena disposición a otros lugares, a otras iglesias, aleluya. Decían: mira la iglesia de Macedonia, la iglesia de Tesalónica, perdón. Mira la iglesia de Tesalónica, lo dedicado que están a predicar el evangelio. Mira, a pesar de lo que están pasando, siguen adelante, aleluya. Y el apóstol Pablo los ponía después como ejemplo. Y después de que se fue, llegaban gentes a la iglesia, ¿verdad? Y a veces el peligro también, ¿verdad? De predicadores, ministerios que no son aprobados por Dios. Ahorita vamos a ver eso. Que no buscan agradar a Dios. Empezaron a hablar del apóstol Pablo, imagínense. Empezaron a hablar de él. ¿Sabe de qué lo acusaban? Lo acusaban de que nada más había llegado, les había hablado de Cristo, había sacado ganancia, decían ellos, lo hizo por ganancia propia y se fue y los dejó. Y el apóstol Pablo les recuerda y les dice más adelante, ¿verdad? No lo vamos a ver esta mañana, a lo mejor lo vemos el otro domingo. El apóstol Pablo les dice: si yo nunca les recogí ni una ofrenda de ustedes, si todo lo que yo necesitaba yo trabajaba, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué andan diciendo que lo hice por ganancia propia?
Y ustedes bien lo saben, decía el apóstol, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro mensaje y es otra característica de los hijos de Dios, porque precisamente te decía hace unos momentos, en este tiempo que me queda, te quiero hablar de las características del siervo de Dios. Característica de los ministerios de Dios, pero no solamente de los ministerios de Dios, de los siervos de Dios, características de aquel que habla, que testifica, que evangeliza, que predica la palabra de Dios, las características en sí de todo hijo de Dios. Y mira, como hijos de Dios todos somos llamados a evangelizar a otros, a hablarles de Cristo a otros. Ahí en el trabajo, ahí en la casa, ahí con tus amigos, ahí en la escuela, somos llamados a evangelizar, a hablarles de Dios a otros. Y rápidamente, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el que habla de Dios, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice, fuimos aprobados por Dios. No fue enviado por una organización, no fue enviado ni aprobado por los hombres, sino por Dios. Aleluya. Mira, esa palabra aprobado, aleluya, la usamos en nuestros días, por ejemplo, cuando usted aplica para un préstamo. Todo el mundo llena todo, toda la historia, le quieren saber de todo. Quieren saber lo que gana, dónde vive, dónde vivió hace 5 años, dónde vivió antes, cuánto tiene ahorrado, cuánto debe, a quién le debe, todo. Ahí le sacan toda su historia. Y depende de lo que usted pida de préstamo, depende de su historial también, si ha pedido prestado y ha pagado. Ya le revisan todo y luego ya cuando usted va y le dicen aprobado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cumplió con todos los requisitos, todas las condiciones, todo lo que se pide para darle un préstamo a alguien, para aprobar a alguien, ¿verdad? Igual en otro tipo de actividades, aplicamos para recibir nuestra residencia. Y tiene uno que llenar ahí todo y explicar todo y por qué califica y desde cuándo y qué ha hecho, qué no ha hecho, etcétera. Su solicitud fue aprobada. Qué buenas nuevas, ¿verdad? O la ciudadanía, ¿verdad? Aplicamos para la ciudadanía, tiene uno que cumplir ciertos requisitos, cuánto tiempo tiene aquí de residente, bajo qué derecho tiene usted derecho, bajo qué derecho tiene usted, va usted a aplicar para recibir su ciudadanía, etcétera. Oiga, y llena ahí todo, y cuando le revisan todo y le preguntan, y exámenes, y esto y lo otro, y aprobado para su ciudadanía. Aprobado. Y es una bendición, es una bendición. Como hijos de Dios, hermanos, aleluya. Es igual, cuando reconstruimos el techo, hermanos, ¿verdad? Tuvimos que mandar los planos, lo que íbamos a hacer, quién lo iba a hacer, cuánto iba a costar, cómo se iba a hacer. Oiga, todo lo tenía uno que mandar a la ciudad para que la ciudad ¿qué? Aprobara. El apóstol Pablo lo que está diciendo, fuimos aprobados por Dios, aleluya. Es que dice que Dios, aleluya, vio su corazón. Y ahorita vamos a hablar eso más adelante porque ahí lo menciona él. Y dice la palabra del Señor que fue aprobado por Dios, aleluya. Cumplió los requisitos, aleluya. Gloria al Señor para siempre. Ahora, porque ya cumplió los requisitos y porque tú y yo ya cumplimos los requisitos, aleluya, tenemos que seguir cumpliéndolos. Tenemos que seguir agradando a Dios, aleluya. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le dice,
Y ese agradar a Dios, hermanos, no es solamente como cuando uno aprueba unos planos o como cuando le aprueban la residencia, que lo tiene que hacer una sola vez. La palabra del Señor nos exhorta, hermanos, a buscar y a seguir siendo aprobados por Dios cada día de nuestra vida. Dice la palabra del Señor, el apóstol a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Quiere decir, esfuérzate, échale ganas, trabaja, lee, ora, asiste a la iglesia, aleluya, gloria al Señor para siempre. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Háblale a la gente de Cristo, gloria a Dios. Porque como le decía hace unos momentos, hermanos, todos somos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación, aleluya. Tenemos el derecho, por lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Sabemos lo que Dios hizo en nuestra vida, y el simplemente decirle a otra persona: lo que Dios hizo conmigo también lo puede hacer contigo. Y ya le estamos diciendo que Dios puede cambiar su vida. Es un derecho, pero también una responsabilidad y una obligación delante de Dios, hermanos, de anunciar y predicar su palabra, de hablarle a otros de quién es Dios, de quién es Cristo, aleluya. Dice, fíjese lo que dice el apóstol, dice: fui aprobado, dice, para que se nos confiase el evangelio. Hermanos, Dios no le confía el evangelio a cualquiera. Porque, es más, nosotros no confiamos algo valioso en cualquier persona. Si alguien, ¿cuántas veces, verdad, hemos sido testigos de alguien que está a punto de partir y tiene sus hijos pequeños, sus hijas, y le dice al esposo o le dice a la esposa: ahí te confío, ahí te encargo a mis hijos, porque son algo valioso, y te los encargo, te los confío. Y es Dios lo que hace con su evangelio, con su palabra. Nos las encarga a nosotros, nos las confía, aleluya, para que obremos, para que lo anunciemos. Gloria al Señor, aleluya. Te encargo. Y dice Pablo: y yo fui aprobado. En 2 Corintios 4:7, si lo podemos poner ahí, el apóstol habla de un tesoro, porque el evangelio es un tesoro valioso. Es un tesoro valioso porque hace lo que el hombre no puede hacer, porque hace lo que la ciencia no puede hacer: transformar vidas, transformar hogares, transformar corazones. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí, somos vasos de barro, pero tenemos en nuestro poder, bajo nuestra responsabilidad, se nos ha encomendado ese tesoro, aleluya, que el apóstol Pablo, si usted sigue leyendo ahí, está hablando de la fe. Pero antes de hablar de la fe, habla de evangelizar y de predicar el evangelio. Porque evangelizar y predicar el evangelio es compartir nuestra fe, lo que creemos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y mientras predico, porque ya voy a terminar, bueno, me falta, deme unos 15 minutos. Meditemos, hermano, en nuestra vida. Si estamos testificando, le decía hace unos momentos, Dios puso en el corazón de mi esposa ese deseo de que este año nos enfoquemos en evangelizar almas, alcanzar a los perdidos para Cristo. Y como se nos ha encomendado, como hemos sido aprobados, y se nos ha dado ese tesoro valioso, ese evangelio de Jesucristo, tenemos que hablar de nuestra fe, compartirla, aleluya. Es lo que Dios te encargó, me encargó a mí.
Gloria al Señor para siempre. Pero no solamente el Hijo de Dios, el siervo de Dios, es aprobado por Dios. Y no solamente se le confió ese tesoro valioso que es la fe, que es el Evangelio de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo ahí más adelante, dice, hablamos, predicamos, dice, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Mire, hermanos, para empezar, es imposible agradar a todos los hombres. Siempre unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Siempre unos quieren rojo, otros quieren verde. Siempre unos quieren esto, otros y no se puede quedar bien con todo mundo, vaya lo que le quiero decir. Y en la política es igual, ¿verdad? Se va a elegir un presidente, la mitad más uno de la nación va a estar conforme y la mitad menos uno de la nación va a estar disconforme. 50% más uno es mayoría, 50% menos uno es minoría. Entonces 50% más uno va a estar bien contento y 50% menos uno no van a estar contentos. No se puede quedar todo el mundo contento, vaya. Entonces, ahora cuando lo vemos espiritualmente, en las cosas de Dios, es imposible agradar a Dios y agradar al mundo, o agradar a los hombres, o agradar al hombre carnal, vaya, o al hombre natural. En Gálatas 1:10 encontramos también esa misma exhortación del apóstol Pablo cuando dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, es más, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol. Ahora, cuando él dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, porque hubo un tiempo en el que el apóstol Pablo buscaba el favor de los hombres. Cuando fue enviado con cartas, cuando tenía la autoridad de los del Sanedrín, de los fariseos, de las autoridades religiosas, tenía autoridad, tenía cartas, tenía sellos que lo autorizaban de agarrar a los cristianos y de encerrarlos y de azotarlos y de castigarlos. Y es lo que él dice, antes ese era lo que hacía. Buscaba el favor de los hombres, pero estaba contra Dios. Estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Entonces, el apóstol, ¿verdad?, reconoce y dice, en otro tiempo yo busqué agradar a los hombres. Ahora, cuando él persiguió a la iglesia, él creía que también estaba agradando a Dios hasta que se le apareció Cristo. Hasta que Cristo le dijo, no es a mí a quien estás agradando, me estás persiguiendo. No estás con Dios, estás contra Dios. No estás conmigo, estás contra mí. Y ahí él entendió. Y ahí él se sometió a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Aleluya. Por eso dice, si yo agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Y ese es un gran problema en nuestros días, hermanos. En las iglesias, en las denominaciones, que quieren quedar bien con la sociedad, que quieren quedar bien con el mundo, que quieren quedar bien con lo que el mundo piensa acerca de la moral, que en lo que el mundo piensa acerca de la política, que en lo que el mundo piensa acerca de lo económico.
Y por eso vemos ahora denominaciones, por ejemplo, que están casando homosexuales. Es más, la misma Iglesia Católica, ya el Papa anda con esas cosas también. ¿Por qué? Porque quiere agradar a los hombres, quiere quedar bien con todo el mundo. Pero el apóstol Pablo dice, o agradamos a los hombres o agradamos a Dios. Aleluya. ¿Qué es más importante para nuestra vida, para nuestra relación con Dios? Y mira, y a mí no me da, de eso no me da vergüenza hablar. Mira, el que es homosexual o el que es hombre que se cree que es mujer, ¿sabes lo que yo pienso? De eso te voy a decir lo que yo pienso. Tiene el derecho él de creer. Si es hombre, tiene el derecho de creer que es mujer. Si es hombre, tiene el derecho de hablar como mujer. Si es hombre, tiene el derecho de portarse como mujer. Pero yo tengo el derecho de creer que no es mujer. Y tengo el derecho de tratarlo como que no es mujer. Porque si él tiene derecho, entonces yo también tengo el mismo derecho de creer. Vivimos en un país libre. Por eso le digo, en un país donde hay democracia, donde hay libertad de prensa, de expresión política, religiosa. ¿Se puede creer eso? En un país socialista no, o se piensa solamente lo que el gobierno dice que es, y si no, entonces te encierran, te meten a la cárcel. Entonces tiene el derecho, ¿sí? Hazlo si quieres. Si tú te sientes así, tienes todo el derecho, pero tú no tienes el derecho de que yo me sienta igual que tú, o que yo piense como tú pienses. Ese no me pidas ese derecho a mí. Si tú, bueno, mejor ahí no digo ya. Dijo, bueno, se lo voy a decir. Una predicación, ¿verdad? Creo que ya lo había mencionado. Allá el apóstol Pablo dice, y algunos eran idólatras, eran borrachos, eran mentirosos, eran ladrones, eran afeminados. Dice el apóstol Pablo allá en los Efesios, me parece, o Gálatas. Y estaba un predicador hablando, no era yo. Estaba el predicador predicando y dice el pastor, dice, si alguna vez alguien te dice que el pastor fue un mentiroso, pues dile, a lo mejor sí, yo era un mentiroso. Si alguien te dice que el pastor fue un borracho, dices, pues también le entraba, pero Cristo me cambió de todo eso. Si alguien te dice que el pastor fue un ladrón, sí, también, pues no conocía a Cristo, me tomaba ventaja de la gente, lo robaba. Si alguien te dice que el pastor fue un afeminado, es un mentiroso hijo del diablo, no le creas nada. Eso es un mentiroso hijo del diablo, no le creas. Pero tiene el derecho de pensar así si él quiere. Aleluya. Mejor vamos a volver al tema. Porque no solamente el Hijo de Dios busca agradar a Dios. No solamente se le encomendó ese tesoro y no solamente es aprobado por Dios, aleluya. Tenemos que vivir conforme a lo que se nos ha dado, conforme se nos ha llamado, porque ese Dios que te aprobó, que te salvó, ese Dios, aleluya, que te encomendó el evangelio valioso, precioso tesoro, ese Dios a quien buscamos agradarle, procuramos con diligencia presentarnos delante de Él aprobados. Dice la palabra del Señor que ese Dios no lo podemos engañar porque Él prueba los corazones. Él ve lo que el hombre no puede ver. Él sabe y Él conoce lo que hay en el corazón de cada persona. Cuando la Biblia habla de corazón, no solamente, es más, algunos comentaristas dicen que uno de los atributos de Dios, cuando decimos atributos de Dios, decimos Dios es omnipresente. Quiere decir que uno de sus atributos es que Dios está en todo lugar.
Dios es omnipotente, que tiene todo poder. Atributos de Dios le corresponden a Dios. Dios es amor, es un atributo de Dios. En su esencia, Dios es amor. Omnisciente, todo lo sabe, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los atributos de Dios, dicen los teólogos, es que Dios es un Dios que prueba los corazones. Un Dios que prueba nuestro corazón. Y por ejemplo lo vemos allá en Primera de Crónicas 28:9. Se lo voy a leer. ¿O lo tenemos ahí? Bueno, ahí está, mire. El rey David hablándole a su hijo Salomón, que lo iba a dejar de rey, que Dios le había dicho que él iba a ser el rey. Y David, ya viejo, ya anciano, ya para entregarle el trono, le dice: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Jehová escudriña los corazones, el Dios que prueba, el Dios que sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y así pudiéramos encontrar otros pasajes allá en Romanos 8:27, no sé si se lo di ahí él, pero en Romanos 27 también nos habla de un Dios que escudriña, de un Dios que conoce, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios conoce nuestros motivos. Y cuando la Biblia habla del corazón, porque Dios es un Dios que conoce, no lo podemos engañar al hombre, podemos engañar al pastor, podemos engañar al esposo, a la esposa, a los hijos, pero no podemos engañar a ese Dios. Dice su palabra que, mire hermanos, en la Biblia la palabra corazón no se refiere simplemente al órgano, ¿verdad? A nuestro corazón. No se está hablando de nuestro, ¿verdad?, órgano ahí, el que bombea la sangre, vaya. La bomba de la sangre. Cuando la Biblia habla del corazón, hermanos, te voy a decir lo que involucra. Está hablando de nuestro intelecto, nuestra inteligencia. Está hablando de nuestra mente. Está hablando de nuestras emociones. Está hablando de nuestra disposición. Porque bíblicamente hablando es en el corazón donde está el asiento, donde descansa nuestras emociones, donde está nuestra voluntad. Cuando nos gozamos delante de Dios, estamos mostrando nuestra emoción. Cuando gritamos gloria a Dios, cuando danzamos, cuando saltamos, cuando adoramos a Dios, cuando lloramos delante de Dios, cuando gemimos delante de Dios, de corazón, son nuestras emociones las que están envueltas. Cuando decimos que está nuestra voluntad, quiere decir que cuando venimos y cuando servimos a Dios, lo hacemos voluntariamente. Yo estoy aquí predicando porque yo quiero estar aquí predicando. No me está forzando Dios a estar aquí. No me está obligando Dios a estar aquí. Lo hago
de corazón, lo hago, me emociono a veces, pero lo hago voluntariamente, de todo corazón. Pero no solamente nuestra voluntad, nuestro intelecto. Estudiamos la palabra de Dios. Para preparar este mensaje tuve que estudiar la palabra de Dios, tuve que ponerme a leer, escudriñar, a anotar, a pensar, a meditar, a orar a Dios, a clamar a Dios. Señor, ¿qué voy a hablar? Y Dios responde, Dios contesta, aleluya. Y no solamente es nuestro intelecto, nuestra mente, pensamos en las cosas de Dios, meditamos en las cosas de Dios, pero también en el corazón. Fíjese, póngase de pie porque ya voy a terminar. En el corazón, hermanos, fíjese, está el centro de todas nuestras decisiones morales. El centro de las decisiones buenas o malas. De ahí sale del corazón. El Señor Jesucristo, fíjese lo que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que yo no puedo ver, lo que el hombre no puede ver. Pero el Dios que escudriña nuestros corazones, Él ve lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. ¿Cuáles son los motivos? Lo hacemos de voluntad, lo hacemos de todo corazón, con nuestra mente, nuestra emoción. En Proverbios 23:26, por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón. Aleluya. Y anden tus ojos por mis caminos, y miren tus ojos por mis caminos. Aleluya. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que le sirvamos con todo nuestro corazón. Ya fuimos aprobados por Dios. Cuando Él te salvó, Dios te dijo: estás aprobado. No solamente te aprobó, así como ponen un sello que dice aprobado, dice la palabra del Señor, te selló también con el sello del Espíritu Santo. Ese sello, esa aprobación nos permite presentarnos delante de Él para adorar, para clamar, para pedir, para tener comunión. Pero no solamente para acercarnos a Dios, también se nos dio ese tesoro, esa fe, ese evangelio que tenemos que compartir. Y que a veces no lo hacemos por querer quedar bien con los hombres o por querer quedar bien con uno mismo. Porque cuesta tiempo, cuesta dejar lo que le gusta al hombre hacer. ¿Cuánta gente no está aquí en la iglesia porque saben que deben de estar aquí? Y algunos están jugando algún deporte, fútbol, golf, su corazón no está en querer agradar a Dios, sino en querer agradar a los hombres. Y que cuando Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, lo que Él quiere es que le sirvamos con toda nuestra emoción, con toda nuestra mente, con todo nuestro intelecto, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra buena disposición.
y que parte de mi responsabilidad y de tu responsabilidad, hermano, hermana, amigo, es de predicar el evangelio, las buenas nuevas, lo que Dios habla, lo que Dios explica para que todo el mundo entienda. Dios ya lo dio. Nosotros tenemos que predicarlo, anunciarlo. Esta es una historia cierta y con esto termino. Dicen que un violinista muy famoso, nacido en Viena, en Austria, después se nacionalizó, ¿verdad? Ciudadano estadounidense. Murió en 1962. Pero dicen que en cierta ocasión, y él era un hombre muy famoso, y su manera de tocar el violín era tal que había un estilo que conmovía a la gente, vaya. El sentimiento, las notas, la manera como tocaba, alcanzaba a la gente, le gustaba a la gente. Y daba conciertos porque batalló, pero cuando lo escucharon, la gente lo empezó a seguirlo. Pero dicen que era muy noble él y que la mayoría de sus ingresos lo ayudaba a otros, vaya. Era una persona noble como los de Berea y ayudaba a otros. Y en cierta ocasión llegó a una tienda y estaba un violín bien caro. Entonces él llegó y lo tocó y se enamoró de ese violín. Le gustó el violín. No tenía el dinero para pagarlo, pero le dijo al de la tienda, dice, me gusta, dice, no lo puedo llevar, pero voy a hacer unos conciertos y con lo que junte de ahí voy a alcanzar a venir por este violín. Dice, pues no lo puedo separar, dice. No lo puedo separar, dice, aquí es el primero que llegue, estaba caro, no pensaba él. Dice, no, está bien. Se fue, hizo sus conciertos varias semanas, juntó el dinero y viene bien contento a llevarse ese violín que lo había impactado. Y cuando llegó, el violín ya no estaba. ¿Qué pasó? Dice, lo acaban de comprar, dice, hace unos días. Dice, es más, dice, lo compró otro violinista, otro músico. Dice, no, lo compró un coleccionista. Sabe que va a subir de valor. Lo quiere para su colección de violines que él tiene. Para él. Y dice, y ya lo conoce. Dice, sí. ¿Dónde vive? No, pues, oiga, fue a la casa de aquel coleccionista y le dijo, por favor, véndeme ese violín. Y aquel coleccionista le dice, lo siento, dice, lo compré, dice, y es el más valioso de mi colección. No te lo puedo vender. Lo quiero para mí. ¿Tú tocas el violín? Le dice. No, dice, yo no sé tocar el violín, pero me gusta coleccionar violines. Pues imagínese, con el dinero y con todo, y el deseo y ya el ánimo, se da la vuelta y se va, y antes de salir se regresa y le dice al violinista, al coleccionista, dice, oiga, dice, por favor, dice, permítame tocar ese violín una vez más antes de que calle para siempre. Déjame tocarlo una vez más. Y dicen que aquel hombre dice, sí, cómo no, aquí está, toca. Oiga, ese violinista empezó a tocar ese violín y lo hizo
como si fuera la última vez que fuera a tocar ese violín. Y empezó con sus notas y a tocar. Oiga, ese coleccionista se conmovió por las notas, por la manera como tocaba aquel hombre, que le dijo: ¿sabes qué? Dice: no tengo derecho a quedarme con él. Llévatelo. Y que todo mundo oiga lo que sale de él. Que todo mundo sepa, oiga, conozca las notas que salen de ese violín. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. No tenemos derecho a callarnos. No tenemos derecho a no decir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo mundo necesita oír lo que Cristo ha hecho, lo que Dios hace, lo que Él ofrece. Todo mundo necesita. Aleluya. Cierra tus ojos. Y vamos a orar al Señor. Pero mejor, ¿por qué no venimos aquí a este altar como iglesia? Y así como Dios le ha dado a mi esposa esa visión, y la ha compartido conmigo y la ha compartido contigo, ¿por qué no venimos juntos y le pedimos al Señor que Él nos ayude? Que Él nos ayude. Tú conoces gente que necesita de Dios. Y como te decía hace unos momentos, ni siquiera tienes que hablarles. Invítalos a que escuchen las buenas nuevas. Háblales de lo que Dios hizo contigo. Porque queremos que este año, aleluya, Templo de Adoración y Alabanza nos enfoquemos en evangelizar y alcanzar a otros para Cristo. ¿Ya fuiste aprobado por Dios? ¿Ya Dios te salvó? ¿Ya se te dio ese tesoro, ese violín valioso, precioso? Todo lo que tenemos que hacer ahora es anunciarle a otros, decirles a otros que Cristo, aleluya. ¿Saben lo que el apóstol Pablo dice? Que cuando él les habló el evangelio a los de Tesalónica, él dice que no lo hizo por sus palabras. Dice que fue por medio del Espíritu Santo, aleluya. Que fue el Espíritu Santo quien obró en él y en ellos. Por eso dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, dice, con gozo del Espíritu Santo, aleluya. No lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. No lo vamos a hacer para agradar al pastor, a la pastora. No lo vamos a hacer para agradar a los hombres. Lo vamos a hacer para agradar a Dios. Amén. ¿Quiere venir unos momentos a orar a Dios y a pedir al Señor que Él nos ayude como iglesia? Y si tú conoces a alguien que necesita de Dios, podemos orar por él. Ora por él, ora por ella. Y dile: Señor, mira a mi amigo, mira a mi hermano, mira a mi hermana, mira a mi familiar, mira a mi compañero de trabajo. Ayúdame a llevarle este mensaje. Dispón su corazón, prepara su corazón para que cuando yo le hable, él, ella, reciba, entienda, vea. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es Dios. Si alguien está aquí con una necesidad o una enfermedad, yo le dije a mi esposa que yo tuve un sueño, que yo estaba en un lugar donde
Había gente que tenía necesidad. Y yo les hablaba de Cristo, de la palabra del Señor. Y muy pocos salían. Es más, le digo que eran americanos, no sé por qué, pero fue un sueño que tuve. Y yo no sé, como que no me enojaba, no me molestaba, como que me asombraba y me sorprendía que la gente no quería recibir. Y yo decía estas palabras en mi sueño: ¿no quieren ustedes que ore a Dios para que Dios te sane? Así era mi sueño. Y había muchos, era como, no sé, era como cuartos así, en familias por donde quieras, y mucho. Todos estaban oyendo, pero pocos salían. Y yo estaba seguro, yo estaba convencido que si yo oraba por la gente, iban a sanar. Y Dios los iban a perdonar, iban a cambiar. Ese fue mi sueño. Y te voy a decir lo que yo vi. Vinieron dos viejitos, dos ancianos ya grandes. Parecía esposo y esposa, usted sabe, es un sueño. Y otra persona adulta, que bien pudiera haber sido hijo de ellos, pero no sabía yo, simplemente ahí estaba. Solamente había 3. Dije, bueno, pues con estos 3 yo voy a orar y Dios los va a sanar. Ese fue un sueño que tuve. Se lo conté a mi esposa ayer o antier. Yo no sé lo que ese sueño significa. Yo no sé lo que ese sueño, si Dios me está hablando o Dios te está hablando. Pero lo que yo sí sé es que, como a Pablo, a mí se me confió el evangelio de predicar, y no me voy a callar. Y también sé que Dios salva y que Dios sana también. Tiene el poder para sanar. Aleluya. Y todo lo que tenemos que hacer es pedir a Dios, clamar a Dios. Y si alguien está enfermo en esta mañana y tú crees que Dios te puede sanar, que Dios te va a sanar, bien puedes pasar a este lugar. Sí, la Biblia dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero la Biblia también dice que Pedro no necesitaba tocarlo, solamente con su sombra sanaban. Dios me libre de creerme un Pedro. Dios me libre de creer que con mi sombra se van a sanar los enfermos. Pero te voy a decir una cosa: aquí está la presencia de Dios. Y no está la sombra de Pedro, pero está la sombra del Altísimo. Pero está la sombra del Omnipotente. Pero está el abrigo del Omnipotente. Él es quien obra sanidad. Él es quien obra salvación. Él es quien cambia vidas. Aleluya. Él es el que te aprobó, el que me aprobó, el que me dio ese tesoro. Aleluya. Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, por cada vida en este lugar, oh Dios. Y si hay alguien aquí en esta mañana con alguna necesidad en su alma, Señor, primeramente te pido, Señor, por esa vida y ese corazón. Aleluya. Que fe nazca, que fe aumente, que fe crezca en la vida de tu hijo, de tu hija. Es tu promesa que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y te doy gracias también, Señor, por ese llamado que nos has dado de predicar tu evangelio, por esa aprobación que hemos recibido de ti al habernos salvado, al habernos sellado, aleluya, con tu Espíritu Santo. Y te doy gracias también
por ese tesoro que se me ha sido encomendado, tu evangelio glorioso, precioso, valioso, que cambió mi vida y que yo sé que va a cambiar la vida de mi hermano, la vida de mi amigo, la vida de mi familiar por el cual te estoy pidiendo, la vida de mi esposo, de mi esposa. Señor, te pido, Señor, aleluya, que tú obres, que tú escuches esa petición, ese clamor. Te pido, Señor, también un milagro para el que está pidiendo esa sanidad en el nombre de Jesús, aleluya. Esa liberación, esa bendición, ese dolor en el nombre de Jesucristo, aleluya. Así como Pablo echó fuera aquel espíritu de aquella mujer, así en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de enfermedad y reprendo todo ataque del enemigo en la mente o en el corazón o en nuestro cuerpo físico. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, y tú traigas sanidad a tu hija, sanidad a tu hijo, sanidad, Señor, aleluya, para nuestra vida. Bendícenos, Señor, fortalécenos y ayúdanos, aleluya, a seguir adelante cada día predicando tu evangelio. Oh, te adoramos, te bendecimos, Señor, a no callarnos, ayúdanos a no callarnos, aleluya. Como dijo aquel rey, las bondades que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo declare, que yo diga, que yo testifique lo que Dios ha hecho conmigo. Así podamos como iglesia, Señor, testificar, aleluya, lo que tú has hecho con nosotros. Bendícenos, ayúdanos, guárdanos, Señor, de todo mal, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido, Dios, te doy gracias. Sí, adora a Dios. Dame, Señor, de tu presencia. Dame de tu Espíritu Santo, Dios. Aleluya. Para que crezcas, que tú seas glorificado, Dios. Y cada día seré, te adoro, Dios, te exalto. más como tú. Gloria a tu nombre, Jesús. Yo quiero más de ti. Poderoso Dios, glorioso Dios, santo.